Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Pueden ocupar sus asientos, por favor. Agradezco grandemente al Señor esta oportunidad, la bendición de poder acompañarles en esta reunión dominical. Siempre es una bendición el poder verles y el poder venir a Mendoza y compartir con todos ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a entrar a la palabra, vamos a disponer ya el corazón para meditar en la palabra. Les voy a invitar, por favor, así como están sentados, abran sus Biblias conmigo. Todo el que trajo su Biblia física, quiero que busquen Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo número 12. Quiero decirles, hermanos, que el mensaje que quiero compartir hoy con ustedes es un mensaje que nació en el corazón de Dios, y te voy a explicar por qué. El tema de hoy que voy a compartirles es un tema que por mucho tiempo yo tuve como una muy fuerte inquietud en mi corazón. Yo tenía algunas ideas sobre este mensaje, sobre este estudio, pero entendiendo yo la importancia y la seriedad del tema, yo no quise precipitarme estructurando un mensaje, preparando un mensaje, sin que este mensaje naciera obviamente en el corazón de Dios. Yo lo que hice, hermanos, le pregunté muchas cosas al Señor antes de preparar este mensaje. Yo quería que el Señor me aclarara algunas dudas, algunas preguntas, y sobre todo que me dirigiera a través de su palabra para poder entender todo lo que la palabra de Dios habla con respecto a este tema. Por mucho tiempo yo le pregunté muchas cosas al Señor, y el Señor no me respondía absolutamente nada. Un día estaba yo ministrando en una iglesia, una campaña, y el día viernes terminamos el culto, llegamos a la casa donde yo me hospedaba, cerca de las 10:30 de la noche más o menos. Nos acostamos a dormir, cada quien en su recámara, apagamos los focos. Y a partir de las 11 de la noche yo comencé a dar vueltas y vueltas y vueltas. No pude dormir. Se me fue el sueño. Me dieron las 11, las 12, la 1. No podía dormir. Vuelta y vuelta en la cama. Más o menos como a la 1 de la mañana, 1:30 tal vez, Dios comenzó a hablar a mi corazón. Yo sabía que era Dios el que me estaba hablando, y Dios comenzó en ese momento a responder cada una de las preguntas que previamente yo le había hecho por mucho tiempo. Yo entendí que era Dios el que me estaba hablando. Rápidamente me paré de la cama, prendí el foco, tomé una libreta, agarré una pluma y comencé a anotar todo lo que Dios estaba fluyendo a mi corazón, respondiéndome preguntas, mostrándome con la Biblia algunas cosas. Todo comencé a notar. No te voy a hacer larga la historia. Estaba rayando el alba, más o menos como a las 5:30 de la mañana. A esa hora terminé de escribir, desde la 1:30 aproximadamente. Me dieron las 5:30 escribiendo. Cuando amaneció, yo ya tenía el borrador del estudio de hoy. Ya después fue nada más estructurar y arreglar el mensaje. Ese mensaje que hoy quiero compartirles a todos ustedes. Amén. Yo quiero aclarar, hermanos, que esta palabra es un tema general que nos involucra absolutamente a todos los que estamos aquí. Hombres, mujeres,
mujeres, solteros, casados, adultos, jóvenes, cristianos, no cristianos, en fin, todos los que estamos aquí tenemos mucho que ver con el tema de hoy. Por eso te lo dije al principio, es un tema muy importante, es un tema 100% bíblico. Y te voy a decir una cosa: de todos los estudios, predicaciones, conferencias que por más de 35 años llevo impartiendo, en particular el tema de hoy es el tema donde yo ocupo más versículos de la Biblia. ¿Qué significa esto? Número uno, todo lo que te diga te lo voy a comprobar con la Biblia. Y número dos, date cuenta la importancia de este tema dentro de la palabra del Señor. O sea, yo lo que puedo entender, yo lo que percibo, es que de todos los temas, que son muchos, que la Biblia habla, sin lugar a dudas, este tema es el número uno, o por lo menos es uno de los principales temas que ocupan más espacio en toda la Biblia. Es un tema importantísimo. Yo les voy a hablar hoy, y aclaro que no les voy a dar el estudio completo, porque necesitamos varias horas y necesitáramos también varios días para la exposición de este tema. Nada más les voy a dar la primera parte y en un futuro la continuación. Yo les voy a hablar sobre el poder que hay detrás de nuestras palabras, el poder de nuestra lengua, como lo enseña la palabra del Señor. Mateo capítulo 12, les voy a pedir que me sigan con su vista, del versículo número 33 hasta llegar al versículo 37. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dios bendiga su santa palabra. ¿Saben ustedes, hermanos, que desde el momento mismo de nacer, todos los seres humanos comenzamos con una muy difícil tarea? La tarea de aprender a hablar, la tarea de aprender a expresarnos y de entablar una comunicación con las personas. Desde nuestros primeros años de vida, lo primordial para nosotros era darnos a entender y poder establecer una comunicación en ese momento con nuestros padres. Obviamente no podíamos ni sabíamos hablar, entonces nos valíamos de cosas como el llanto, la risa, los gritos, los brincos, las patadas, etcétera, para poder llamar la atención de nuestros padres y darnos a entender. Y a medida que fuimos creciendo hasta el sol de hoy, fuimos aprendiendo, hermano, a dominar, a controlar este difícil arte de la comunicación. Al día de hoy yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que los seres humanos ya hemos aprendido, y tal vez no de manera perfecta, a dominar el arte de la
comunicación. ¿Por qué digo esto? Bueno, hoy por hoy hay personas que han logrado dominar, por ejemplo, los idiomas. Hay personas políglotas que son capaces de hablar 6, 7 u 8 idiomas diferentes. El ser humano ha logrado dominar incluso los dialectos. Hay personas que además de hablar el español, hablan el mixteco, el zapoteco, etc. Hay personas que hablan con mucha diplomacia, en ocasiones podemos hablar con mucha propiedad. Sin embargo, hermanos, esto es lo que yo quiero subrayar hoy. En muchos sentidos, yo creo, nosotros los seres humanos hemos abusado de nuestro lenguaje, de nuestras palabras, de nuestras expresiones verbales y de la comunicación. ¿Cuál es el problema? Te lo voy a mostrar. A través de los años, como seres humanos, hemos usado el lenguaje, la comunicación de manera tan común, de manera tan ordinaria, que sin darnos cuenta hemos caído en muchos abusos y en muchos excesos al momento de hablar. Hay muchas personas en el día de hoy, y hay muchos cristianos también, que hoy por hoy han adoptado cierta manera de expresarse. Han adoptado ciertas palabras o cierto vocabulario que directamente, hermano, se contrapone con lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar. Yo lo puedo decir de esta manera. Los seres humanos estamos tan acostumbrados a hablar, lo hacemos de manera tan cotidiana, que nuestro más grave error es y ha sido el no prestar atención, importancia a nuestras propias palabras. Por ejemplo, son muchas personas las que tienen la mala costumbre de hablar de tal o cual manera, aunque se violen con ello los principios bíblicos establecidos por el Señor. Te lo voy a comprobar con la Biblia. Proverbios capítulo 12, verso número 18 y 19. No dejes tu Biblia al lado porque la vamos a usar mucho. Y si tú puedes tomar un papel y una pluma, te va a ayudar mucho a anotar. No le confíes nada a tu mente porque saliendo del culto se te puede olvidar. Vas a llegar a tu casa y vas a decir, ¿cuál fue el versículo que dio el hermano Ponce? Y entre tantos que te cité se te va a olvidar. No se lo confíes a tu mente, mejor anótalo. Proverbios 12, 18 y 19. Hay quienes hablan como dando estocadas de espada. ¿Qué significa esto? Hay personas que no hablan sino hieren. Hay personas que cuando hablan ofenden, lastiman, insultan, y esa es su manera típica, cotidiana de hablar. Mas la lengua de los sabios, ¿qué cosa es? Es medicina. La lengua de una persona sabia cura, sana, restaura, bendice, edifica. El labio de verdad permanecerá para siempre, mas la lengua de mentira por un momento. ¿Saben ustedes, hermanos, dónde radica el principal problema de lo que les estoy hablando hoy aquí? Nosotros como personas, y en la enorme mayoría de los casos, no nos hemos detenido a considerar el tremendo potencial que tienen nuestras propias palabras. Y es por eso que el ser humano, muchas veces, lamentable de decirlo, habla nada más por hablar. ¿Saben ustedes cuál es el error principal de mucha gente?
En cuanto a esto que estoy hablando, el error principal es que la enorme mayoría de las personas desconectan la lengua del cerebro cuando van a hablar. Ese es el problema de la gente. Desconectan la lengua del cerebro. O sea, primero hablan y después razonan. Primero hablan y después piensan. Yo quiero decirles, hermanos, y se los voy a comprobar todo con la palabra, esto es un error garrafal. Es un error gravísimo. Proverbios 18:21. Quiero que observes este versículo. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Más claro no canta un gallo. La muerte y la vida, la bendición y la maldición, el bien y el mal, están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué significa el verso 21? No hay peor cosa que hablar solamente por hablar. Te lo voy a corroborar. Tú puedes llegar incluso a morir, o puedes llegar a matar a alguien nada más con tus propias palabras. Así de sencillo. A lo mejor alguno piensa y diga: ay, hermano, eso es una volada de barba, esa es una exageración. ¿Cómo va a ser posible que yo mate a alguien con mis palabras? ¿Saben ustedes qué ha sucedido? Y te lo voy a comprobar. Ha habido personas que llegaron a un hospital, a urgencias, infartados. Los doctores, tratando de salvarlo, lo reanimaron, actuaron rápidamente, pero no fue posible sacarlo del cuadro y lo perdieron, se fue. Cuando comienzan a investigar por qué fue lo que originó ese paro cardíaco en la vida de ese señor o señora, resulta ser que unas horas antes el papá tuvo una discusión con el hijo. La discusión subió de tono, se salió de control, se hicieron de palabras, se dijeron cosas que no debieron de haber dicho, sobre todo el hijo al papá. Producto de ello, hermano, le vino un dolor en el pecho muy fuerte al papá. Se lo llevaron prácticamente infartándose al hospital y de ahí no salió. La Biblia, hermano, es muy clara. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Literalmente tú puedes matar a alguien, pero también, hermano, en un sentido figurado. Tú puedes matar la reputación de una persona con tu lengua. Tú puedes matar el autoestima de una persona nada más con tu lengua. Abrir la boca y proferir palabras sin tener razón y sin tener propósito es un error que nos puede costar muy caro. Vayan conmigo, por favor, a Eclesiastés, y quiero que busques el capítulo 5, versículo 2 y 3. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Hay dos cosas que quiero subrayar de este pasaje. Número 1, sean pocas tus palabras. ¿Saben ustedes, hermanos, que esto es algo que la Biblia repite una y otra y otra y otra y otra vez, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? La Biblia nos ordena, nos aconseja medir nuestras palabras, pensar perfectamente bien lo que vamos a hablar antes de hablarlo. Y número 2, algo que dice al final: la voz del necio. La Biblia clasifica como necio a la persona que no sabe refrenar su lengua.
A la persona que no sabe medir sus propias palabras, la Biblia dice es un necio, nos guste o no nos guste. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en esto que les voy a decir. La Biblia es nuestro máximo patrón de conducta. ¿Están de acuerdo? ¿Qué significa esto? Nuestra vida debe de ser regida, dirigida, gobernada única y exclusivamente por lo que dice, lo que ordena la palabra del Señor. Todos estamos de acuerdo en eso. Perfecto. Vayan conmigo a Isaías capítulo 50, verso 4 y verso 5. Dice: el Señor Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar en sazón palabra alcanzada. Despertará de mañana, despertaráme de mañana oído para que oiga como los sabios. El Señor Jehová me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me torné atrás. Déjenme hacerles una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gustaría, y yo ya tengo mi mano levantada, a cuántos de ustedes les gustaría tener una lengua de sabios? A todos, ¿verdad? Hay muchos que dirán, no sé qué significa eso, pero como suena bonito, yo la quiero. Les pregunto, ¿qué significa la lengua de sabios? ¿Qué significa tener una lengua de sabios? Isaías dice, para poder hablar en sazón, palabra alcanzado. Te lo voy a traducir. Para saber qué decir, cómo decir, cuándo decirlo y cómo decirlo. Eso significa, o eso representa la lengua de sabios. Entonces, todos los que estamos aquí quisiéramos tener, obvio, una lengua de sabios. La pregunta importante es, ¿cómo podemos adquirir una lengua de sabios? Es pregunta. Los oigo. Santiago dice que tenemos que pedir sabiduría. Pidiendo sabiduría. ¿Qué dicen los demás? ¿Cómo podemos obtener una lengua de sabios? Escudriñando su palabra, pidiendo sabiduría, escudriñando la palabra. ¿Otra opinión? Pensando antes de hablar. Pensando antes de hablar. Cuando somos guiados por el Señor. Ser guiados por el Espíritu Santo. Ok, ya escuchamos varias opiniones, te lo voy a decir. Solamente hay una forma, nada más hay una manera de tener lengua de sabios. No hay otra. La única manera para tener una lengua de sabios, dice Isaías, es llegando a tener un oído de sabios. Nada más. Para poder tener una lengua de sabios, en principio debemos de tener un oído que oiga como los sabios, un oído abierto para escuchar. Yo quiero que sepan que en el día de hoy las personas más sabias en el mundo, los más grandes maestros, son aquellos que mejor saben escuchar. Los que mejor saben oír suelen ser los más grandes maestros y más sabios maestros en el día de hoy. Queremos una lengua de sabios, tenemos que comenzar por tener un oído de sabio en el nombre del Señor. Fíjate lo que dice Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse. Y esto, hermano, en el libro de Proverbios tú lo vas a encontrar repetirse una y otra y otra y otra vez. Tenemos que aprender a medir nuestras palabras. O sea, tenemos que aprender a cerrar más nuestra boca y abrir más nuestro oído para poder escuchar como sabio. Cuando nosotros escuchemos como sabio, te voy a decir qué va a pasar. Entonces vamos a tener algo bueno que decir. Entonces vamos a tener algo edificante que compartir con nuestra boca en el nombre del Señor. Déjenme señalar un problema. Hay muchas personas, muchos cristianos también, que creen equivocadamente que hablando y hablando y hablando y hablando y hablando van a impresionar
impresionar a medio mundo. Hay gente que cree eso. Hay gente que cree que por ser muy habladora o muy hablantina va a impresionar a todo mundo, sin saber que lo único que logran, como diría mi madre, es enseñar el cobre, sacar el cobre, nada más. Por cierto, hay un dicho popular muy sabio, muy cierto, que dice: si tú crees que la gente piensa de ti que tú no sabes nada, mejor quédate callado, no vaya a ser que hables y confirmes sus sospechas. Lo voy a repetir por si no te cayó el 20 a la primera. Si tú crees que la gente piensa de ti que tú no sabes nada, mejor guarda silencio, no abres la boca. No vaya a ser que hablando confirmes la sospecha que la gente tiene sobre ti. En fin, no podemos seguir ignorando el tremendo potencial que hay detrás de nuestras propias palabras. Tenemos que entender el poder de nuestras propias palabras. Yo lo llamo el poder de la lengua, y así he titulado este estudio: el poder de la lengua. Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guardará de angustias. ¿Qué significa esto? ¿Quieres evitarte problemas? Cierra la boca. ¿No te quieres meter en problemas? Quédate callado mejor. Primera de Pedro 3:10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Una vez más la Biblia nos aconseja lo mismo: quédate callado, cierra la boca, mide tus palabras. Salmo 52, versículos 2, 3 y 4. Agravios maquina tu lengua, como navaja molada hace engaño, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que hablar justicia. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Este es el poder de la lengua, este es el peligro que hay detrás de nuestras palabras. Te pregunto, ¿cuántas veces, hermanos, no hemos metido la pata, como coloquialmente se dice? ¿Cuántas veces no hemos metido la pata, nos hemos metido en problemas, y todo por no saber cerrar la boca? ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, ¿verdad? A todos nos ha pasado alguna vez. Tú dices algo sin pensar y luego te cae el 20 y tú dices: ups, ya lo dije, ya ni cómo componerlo. O incluso te das topes contra la pared y tú dices: ¿quién me mandó abrir mi bocota? Si tan solo me hubiera quedado callado, nada de esto hubiera pasado. Proverbios capítulo 10, verso 19. En las muchas palabras, dice, no falta pecado. O sea, dalo por asentado, hermano. Si tú eres de las personas que les gusta hablar sin medida y sin control, lo que el proverbista dice, seguramente va a encontrarse pecado en tus palabras. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. A lo mejor alguno de ustedes me diga: hermano Raúl, pero yo no soy así. Hermano Raúl, pero yo no soy asá. Te lo voy a decir muy claramente: tu lengua señala cómo es tu corazón. Punto. Hay personas que dicen: hermano, pero yo no soy chismoso. Hermano, pero yo no soy grosero. Yo no soy mentiroso. Tu lengua señala cómo es tu corazón. Si tu lengua es buena, es porque tu corazón es bueno. Si tu lengua es mala, es porque tu corazón es malo. Así lo dice la palabra de Dios y lo leímos al principio. Mateo 12:34. ¿Cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, dijo el Señor, habla la boca. Yo te pregunto, les pregunto, ¿quieres conocer en verdad a una persona?
¿Sabes qué es lo que tienes que hacer para conocerla? Nada más quédate callado y escuchar hablar. La vas a conocer así. En ocasiones, hermanos, cometemos el error de juzgar a la persona por la percha. Si vemos a una persona bien elegante, ropa fina, ropa de marca, decimos: wow, esta persona es finísima. Si vemos que la persona baja de un carro último modelo de alta gama, decimos: cuidado, este tipo es finísimo. Pero ¿qué pasa cuando lo oyes hablar? Tú dices: wow, las apariencias engañan. ¿Quieres conocer a una persona? La mejor manera de conocer a alguien es escuchándolo hablar. ¿Por qué? Porque la lengua, escúchame bien, es la principal expresión de nuestra propia personalidad. Tal es el corazón del hombre, eso es lo que va a externar o a manifestar a través de su propia lengua. Yo creo, hermanos, se los comenté al principio, nos llevaría mucho tiempo, muchas horas, incluso días, hablar todo lo que la Biblia señala en relación a la lengua. O sea, la importancia que Dios le da a este tema es de subrayarse, es primordial. ¿Y todo por qué? Porque el Señor quiere instruirnos, el Señor quiere enseñarnos a que nosotros podamos verdaderamente entender el tremendo poder que hay detrás de nuestras palabras. Te lo voy a comprobar una vez más. Quiero que vayas conmigo a Proverbios 29:8. Nada más para que te des cuenta de lo que te estoy diciendo. Busca conmigo Proverbios 29:8. Los hombres escarnecedores enlazan la ciudad, mas los sabios apartan la ira. Yo pregunto, ¿cómo? Los escarnecedores enlazan la ciudad, los sabios apartan la ira. La pregunta es, ¿cómo? ¿Saben cómo? Con la lengua, con nuestras palabras. A lo mejor alguien diga: hermano Raúl, pero esa es tu interpretación. La Biblia no está diciendo eso ahí. Ok, te voy a conceder el beneficio de la duda. Te lo voy a leer en otro versículo donde sí lo dice literalmente. Proverbios 11:11, porque la Biblia es muy clara. Proverbios 11:11. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos ella será trastornada. Más claro no canta un gallo. Por la bendición de los rectos la ciudad va a ser engrandecida. ¿Qué pasa cuando el pueblo se une a bendecir su ciudad? Señor, manda lluvia, Señor, trae paz, Señor, libera a los cautivos, Señor, bendice a nuestros gobernantes. Hermano, viene liberación y viene bendición y vienen lluvias en abundancia sobre nuestra tierra. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, pero por la boca de los impíos la ciudad va a ser trastornada. ¿Qué es lo que hace la persona impía? Maldice la ciudad. Malditas calles, maldito tráfico, malditos trailers, malditos baches, maldito semáforo, maldito el centro, maldito el alcalde, maldito el gobernador. O sea, todo maldice. Por la boca del impío la ciudad es trastornada. Ese es el poder de la lengua, ese es el alcance que tiene nuestras palabras de acuerdo a lo que enseña la Biblia. La pregunta obligada que nos tenemos que formular en el día de hoy es la siguiente: ¿cómo podemos controlar nuestra lengua? Esa es la pregunta. ¿De qué manera debemos de usar nuestras palabras? ¿Cuándo debemos hablar y cuándo debemos callar? Te lo voy a responder a continuación. Yo quiero decirles, hermanos, que al hablar de la lengua, de su poder, hay un libro en la Biblia que obligadamente tenemos que considerar, no podemos eludir.
¿Alguno de ustedes sabe de qué libro estoy hablando? Si queremos entender el peligro de la lengua, hay un libro en específico que tenemos que analizar. ¿Cuál es? Santiago. Correcto. Santiago. Vayan conmigo, por favor, a Santiago. Concretamente en el capítulo 3, aunque también hay otros capítulos que hablan sobre esto, pero en el capítulo 3 es un capítulo muy importante y les voy a decir por qué. Porque aquí el apóstol Santiago nos está revelando verdades sorprendentes sobre el peligro de no poder controlar nuestra lengua. Déjenme darles el contexto para que entendamos un poquito mejor. Por algunas situaciones que se estaban presentando en la iglesia de Judea, el apóstol Santiago, que era el pastor de la iglesia en Jerusalén, comienza a escribir y comienza a hablar sobre el peligro de no poner freno a nuestra lengua. Yo quiero aclarar una cosa. Cuando tú lees a Santiago hablar sobre la lengua, tenemos que entender una verdad. Santiago es muy duro cuando habla de la lengua, porque Santiago utiliza expresiones muy fuertes, muy crudas, muy reales, sobre todo lo que encierra el poder de nuestra lengua. Y quiero asegurarles que Santiago tiene toda la razón. Todo lo que Santiago dice es nada más y nada menos que la pura verdad. Hay ocasiones, hermanos, que el cristiano se molesta cuando el pastor lo amonesta, le llama la atención o incluso lo disciplina por su manera inconveniente o descontrolada de hablar. Te lo dije hace un momento atrás, hay personas que tienen cierta manera de hablar aunque vaya en contra de la palabra. Entonces, el problema es cuando el pastor te llama la atención o te amonesta, te regaña, te disciplina. Hay cristianos que se ofenden, se indignan, se molestan e incluso hasta se van de la iglesia. Tal parece, hermanos, que no nos hemos detenido a considerar el peligro, el gran problema que encierran nuestras propias palabras. Te lo voy a decir de esta manera. Quiero que pienses, por favor, en esto. ¿Cuántos hogares no han sido destruidos hasta el día de hoy y todo por una lengua suelta? ¿Cuántos matrimonios no han fracasado e incluso se han divorciado y todo por una lengua suelta? ¿Cuántas iglesias no han sido divididas hasta el sol de hoy y todo por una lengua suelta? ¿Cuántos ministerios, hermanos, reconocidos de años de poder no han venido abajo y no han fracasado y todo por una lengua suelta? Hay personas que creen o que pueden pensar que no hay ningún problema con lo que hablan. Se equivocan. Siempre va a haber repercusiones. Proverbios 19:9. Ahorita vuelvo con Santiago. Proverbios 19:9. El testigo falso, dice Proverbios, no quedará sin castigo. ¿Sabes qué significa esto? Dios no va a pasar por alto el que tú no aprendas a controlar tu lengua. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Más claro ni el agua. Proverbios capítulo 8 verso 13. Y la boca perversa aborrezco. ¿Qué dice Proverbios 6
Versículos 16, 17 y 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y de las 7 cosas te voy a mencionar nada más 3 relacionadas con la lengua. Número 1, la lengua mentirosa. Número 2, el testigo falso que habla mentiras. Y número 3, el que enciende rencillas entre los hermanos. De las 7 cosas que el Señor aborrece, 3 de ellas están vinculadas con la lengua. Proverbios 11:9, fíjate también lo que dice el Señor aquí. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. Por eso, hermanos, Santiago es muy duro al hablar sobre la lengua, porque Santiago tiene toda la razón. Lo increíble de esto, hermano, hermana, es que a pesar de todo esto que la Biblia menciona, tal parece que hay muchos cristianos hasta el sol de hoy que tal parece no hacen ni el menor de los esfuerzos por cambiar su manera de hablar, y le siguen dando vuelo a la hilacha con las mismas palabras y las mismas costumbres de antaño. Santiago capítulo 1 verso 26. Antes de entrar al capítulo 3, fíjate primero 1:26. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión del tal es vana. ¿Sabes qué significa esto? ¿Sabes qué quiere decir? Déjenme traducirlo al español. Lo que Santiago está diciendo es: de nada te sirve tu religión, de nada te sirve tu cristianismo, de nada te sirve tu fe, de nada te sirve decir que te congregas en una iglesia si en principio de cuentas no controlas tu lengua. Santiago dice: tu religión, tu fe, tu cristianismo resultan vanas, no sirven para nada si tú no comienzas por refrenar tu propia lengua. En el capítulo 3, que es el capítulo que yo señalé hace un minuto, Santiago nos está revelando verdades sorprendentes sobre el peligro de la lengua. No te voy a señalar un versículo en particular, es prácticamente todo el capítulo. Les voy a dejar como tarea, antes de que termine este domingo, llega a tu casa y léete todo el capítulo 3 de Santiago. Y si a la primera no lo entiendes, léelo 2 veces o 3 veces, las que sean necesarias, hasta que lo entiendas. Fíjate cómo comienza Santiago el capítulo 3, prácticamente desde el verso 2. Santiago dice: porque todos ofendemos en muchas cosas. O sea, aquí está señalando una verdad. No hay nadie justo ni perfecto debajo del sol, todos fallamos. Y luego Santiago aclara: si alguno no ofende en palabra, o sea, todos ofendemos, y si hay alguien que no ofende en palabra, este es un varón perfecto que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. Santiago está diciendo: todos los seres humanos ofendemos en muchas cosas, y una de esas cosas es nuestra lengua. Ofendemos con nuestra lengua. Ese es el problema primordial o principal del ser humano. Todos metemos la pata con nuestra lengua, todos la regamos con nuestra lengua. Todos fallamos, ofendemos, cometemos errores al momento de hablar. Si alguno no ofende con palabra, este es varón perfecto que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. Fíjate lo que Santiago está explicando aquí. Nada más déjenme resumir. Santiago dice que la lengua es un pequeño fuego capaz de incendiar grandes bosques. Es algo, hermano, que año tras año los mexicanos experimentamos, ¿verdad? En temporada de sequía, en temporada de mucho calor, cuando hay incendios. Hace poco, unos meses atrás, tuvimos uno aquí en Veracruz muy fuerte. Una pequeña colilla de cigarro mal apagada
puede meter en problemas a toda una ciudad, a todo un estado o incluso a un país. Un pequeño fósforo, así de chiquito, un pequeño cerillito, puede consumir hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas de bosque. Santiago dice así en la lengua: la lengua es un pequeño fuego capaz de arrasar grandes proporciones de bosque. Es un mal que no puede ser frenado, dice Santiago. O sea, es un mal que por naturaleza el ser humano tiene implícito en sí mismo. Es un mal que no puede ser frenado. Hay algo que me llama la atención aquí. Increíblemente Santiago dice: el hombre ha sido capaz de dominar todo, de controlar todo. Hablando en aquel tiempo, Santiago dice: con un pequeño timón, el hombre ha logrado controlar las grandes embarcaciones. Con un pequeño freno en el hocico de las bestias, el hombre ha logrado dominar a las grandes bestias. Déjame traducir esta palabra al tiempo actual. ¿Qué diría Santiago si viviera hoy? Santiago diría: con una pequeña palanca, el hombre ha llevado naves espaciales a Marte, a Saturno o a la Luna, con una pequeña palanca desde Houston. Santiago diría: los grandes aviones que cruzan los océanos en el día de hoy con gran capacidad, hasta de 750 pasajeros en un solo viaje. Santiago diría: el hombre lo ha controlado con una pequeña palanca de mando. Aviones que pesan toneladas y toneladas y toneladas de peso, el hombre los ha podido controlar. Lo irónico es que Santiago dice: el hombre no ha podido controlar su propia lengua. El hombre lo ha controlado todo, ha logrado todo, menos dominar su propia lengua. Déjenme traducir lo que Santiago está tratando de explicar aquí. Te lo voy a poner más claro. No quiero que nadie salga diciendo: no le entendí al hermano Ponce. Así que te lo voy a aclarar, a poner más fácil. Santiago está diciendo con esto que la lengua, al ser el miembro más pequeño de nuestro cuerpo, está dominando o gobernando toda la creación. Increíble, hermano, el miembro más pequeño nos ha controlado en vez de que nosotros lo controlemos a él. Entonces, ¿qué es lo que Santiago quiere explicar? Si tú no eres capaz de controlar tu lengua, que es el miembro más pequeño del cuerpo, te lo voy a decir muy claro: no vas a poder controlar ninguna otra área de pecado en tu vida. Ninguna. Si tú no puedes y tú no comienzas por controlar tu lengua, no vas a poder controlar ningún otro pecado. Punto. Es lo que Santiago está diciendo aquí. ¿Te parece exagerado? Te lo voy a demostrar. ¿Por qué creen ustedes que en el día de hoy, dentro de la iglesia cristiana evangélica, y tengo las pruebas para sostenerlo, no lo estoy inventando, tengo las pruebas? ¿Por qué creen ustedes que dentro de las iglesias cristianas hay tanta práctica de adulterio en el día de hoy? Hermano, ¿tú crees que haya cristianos que adulteren? No lo creo, los conozco. Te lo estoy diciendo por algo. ¿Por qué creen ustedes que hay tanta fornicación dentro de la iglesia cristiana en el día de hoy? ¿Por qué? ¿Por qué creen que hay incluso homosexualismo y lesbianismo dentro de la iglesia cristiana? ¿Por qué creen que hay cristianos que les gusta el trago, la bebida? Los conozco, los he visto. ¿Por qué creen que hay cristianos que les gusta el tabaco, fumar? ¿Por qué?
Porque Santiago muy claramente lo está diciendo. Si tú no puedes controlar tu lengua, que es el miembro más pequeño de tu cuerpo, ¿cómo podrás controlar el adulterio? ¿Cómo podrás con la fornicación, con el alcoholismo, con el tabaco? ¿Cómo podrás con otras áreas de pecado en tu vida si no puedes comenzar por lo más sencillo que es la lengua? Es un mal que no puede ser frenada, llena de veneno mortal. Santiago dice: con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a su creación. Hay cristianos que en la iglesia son muy alabadores, alaban, bendicen, gloria, amén, aleluya. ¿Sabes cuál es el problema? Afuera de la iglesia, en el trabajo, en la calle, en la escuela, en la casa, los conocen por la boquita que tienen. Con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos a la creación de Dios, a los hombres. ¿Qué podemos aprender de esto? Le hemos dado rienda suelta a nuestra lengua, sin medir los efectos y sin medir las consecuencias de ello. Fíjate lo que dice Proverbios 38. Capítulo 30 de Proverbios, versículo 8. Dice: yo creo, hermano, que esto debería de ser nuestra oración. Esto es lo que deberíamos pedirle a Dios en cada oración. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Esto es lo que cada cristiano deberíamos pedirle al Señor todos los días. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Por eso es importante, hermano, reconocer el potencial que hay detrás de nuestras palabras. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Proverbios capítulo 6, verso 2. Déjame darte este otro versículo muy claro. Dice el proverbista: enlazado eres con las palabras de tu boca y preso por las razones de tu boca. ¿Sabes qué quiere decir esto? Tú mismo quedas enlazado, tú mismo quedas atado por los dichos de tu lengua. Hay personas que todo el tiempo se la pasan diciendo: es que cuando no me duele una cosa me duele otra. ¿Por qué crees que siempre te duele algo? ¿Por qué? Porque tú mismo estás siendo enlazado con las palabras de tu boca. En vez de declarar palabra de sanidad: por tu llaga yo fui sanado, Jehová es mi sanador, por los méritos de Jesucristo. O sea, en vez de hablar la palabra, son enlazados con los dichos de su boca. Hay personas que dicen eso toda la vida, todo el tiempo: cuando no me duele una cosa, me duele otra. Cuando no es el brazo, es la pierna. Cuando no es la ciática, cuando no es el riñón, cuando no es el hígado. Hermano, hermana, el día que se levantan y no les duele nada, se sorprenden: ¡ay, ay, ay, ay! ¡No me duele nada! O sea, algo que debería de ser normal, que no te doliera nada, te sorprendes cuando no te duele nada. Hay personas que todo el tiempo declaran: es que no tengo, es que no me alcanza, es que la crisis, es que el dinero se me va como agua entre las manos. Síguelo declarando, hermano, síguelo hablando, y menos vas a ver el dinero. Hay personas que declaran muerte cuando sienten un dolorcito: ¿qué se me hace que es cáncer? ¿Me voy a morir? Todavía ni sabes lo que es, pero tú ya declaraste muerte. Cuando la Biblia dice: tenemos que hablar vida, porque somos enlazados con los dichos de nuestra boca. Por eso Pablo decía: todo lo puedo. Hay cristianos que todo el tiempo dicen: no puedo, es que no voy a poder, no voy a poder, ni para qué lo intento, no voy a poder. Si tú ya estás declarando que no vas a poder, tenlo por seguro, no vas a poder. Pero si tú declaras: lo voy a intentar y lo voy a hacer porque todo lo puedo en Cristo, Él es mi fortaleza, sí vas a poder. ¿Qué dijo el mismo apóstol Pablo? Diga el débil:
fuerte soy. Diga el pobre. Diga el feo. Guapo soy. O sea, es cuestión de fe. Es cuestión de fe. Si tú te miras al espejo y dices que re feo estoy, ay hermano, ni cómo ayudarte. Ni cómo ayudarte. Sea bendito el nombre del Señor. Déjenme hacerles una pregunta. Cuando tú hablas, ¿qué piensa la gente de ti? Cuando la gente te oye hablar, ¿qué dice la gente de ti? ¿Acaso la gente dice, me encanta escucharte hablar? Porque cuando tú hablas, Dios me bendice. Cuando tú hablas, Dios me ministra a través de su Espíritu Santo. Eso dice la gente. ¿O acaso la gente dice, desayunaste gallo? ¿Comiste vidrio molido? ¿Cenaste esclavos? ¿Con esa boquita comes? ¿Qué dice la gente cuando te escucha hablar? Fíjate lo que aconseja la palabra de Dios. Primero de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si tú vas a hablar, hermano, que sea conforme a la palabra de Dios. Tú tienes que respaldar todo lo que vayas a decir con la palabra de Dios. Que tus pláticas, tus conversaciones giren en torno a la palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? En 1 Timoteo 4:12. Sé ejemplo de los fieles en palabra. Tito capítulo 2 verso 1. El Señor dijo, empero tú habla lo que conviene a la sana doctrina. Y déjenme terminar. Proverbios 25:11. Mira conmigo Proverbios 25:11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¿Entiendes esto? Manzana de oro con figuras de plata. ¿Entiendes esto? ¿Qué significa que es? O sea, es un adorno precioso. Yo le pregunto a las hermanas, las mujeres, imagínate la mesa del comedor de tu casa, donde tienes puesto al centro el vasito del servilletero de la última boda que fuiste. Imagínate que en vez de vasito de unicel con servilletas, imagínate que haya una manzana de este tamaño de oro. Una manzana de oro rodeada con figuras de plata. Una pera, un platanito, unas uvas de plata. Y el principal adorno sea una manzana de oro sólido. ¡Wow! Tremendo adorno, ¿verdad? En vez del vasito de unicel con servilletas. Un tremendo adorno que va a levantar tu mesa. Manzana de oro con figuras de plata. Así es la palabra dicha como conviene. Así es, hermano, cuando nosotros hablamos conforme a la palabra de Dios. Es un gran adorno. Es como una manzana de oro que resalta, que reluce por todas partes. Muy bien. Ya llevamos una hora, hermano, exactamente. Y apenas vamos a la mitad del estudio. Usted dice, si le sigo le corto. No me quiero quedar solo predicándole a las bancas. Además, ya me cansé. Ustedes están frescos porque ya me cansé. Ya me cansé. Llevamos una hora y falta una hora más todavía. Así que, salomónicamente, hermano, le vamos a dejar aquí. Le vamos a cortar aquí. Y en una próxima visita le voy a dar la segunda parte, la continuación. Y en la segunda parte yo les voy a hablar concretamente sobre las diferencias que hay entre palabras de muerte y palabras de vida.
les voy a dar las definiciones de lo que son palabras de muerte y lo que son palabras de vida, y todo te lo voy a corroborar con algunos ejemplos que la Biblia considera y califica como palabras de muerte, pero también como palabras de vida. Eso será en una próxima visita con la ayuda y el favor del Señor. Dios bendiga hoy su santa palabra y Dios bendiga el corazón